Yo quería hablar un poco de la historia de la herencia de los Rosario. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Distrito anunció en el día de hoy que Johnny Portorreal, el abogado que ha estado al frente de esta historia, fue apresado hoy. Tenía un año que se había sustraído del proceso de sometimiento que lleva en su contra el Ministerio Público. Sin embargo, entonces su esposa, ah, Rosa Páez, dice que él nunca estuvo prófugo, que estuvo en su casa, incluso que tenía su oficina abierta, y la fiscalía dice que él tenía un año prófugo. Lo cierto es que ya él está preso. Eso es lo relevante. Ahora, ¿por qué yo traigo este tema que normalmente no son temas de mi agenda? Porque miren, señores, tómense un tiempecito y lean la historia de la herencia, entre comillas, de los Rosarios. Y esto tiene muchos elementos que yo empecé a darle seguimiento porque cuando yo era legislador, el señor Portorreal fue al Congreso a reunirse con un grupo de legisladores a los cuales él le estaba pidiendo apoyo en esto. Y a mí, un legislador que me voy a reservar el nombre, me dijo: Lalu, yo quiero que tú escuches esto, porque estos tipos tienen razón. Y yo, desde que hablé con ellos, me di cuenta de que eso no tenía ni pie ni cabeza. Pero la historia me siguió pareciendo sensacional. La historia para un guión de una película. Son pocos los países que pueden generar historias con valores universales. Y a mí me parece esto una historia fantástica para llevarla al cine. Además de que tiene otra lectura. Y cuando usted se pone a ver los detalles, cuenta la historia que había dos hermanos, Celedonio Rosario y Jacinto Rosario. Se supone que estas personas heredaron los terrenos desde la época de la colonia. Eso involucra hasta Francisco del Rosario Sánchez y toda esa vaina, el padre de la patria. Heredaron los terrenos en Cotuí, donde está la mina de la Rosario. Esa mina de la Rosario no tiene el nombre por Cotuí. No. Esa mina tiene el nombre por un proyecto que había, minero que había en Honduras. Y la empresa que lo tenía en Honduras lo trajo para acá. Pero la historia, lo que cuenta o lo que pretende contar o hacernos creer, es que esos hermanos, Celedonio y Jacinto, heredaron esos terrenos, donde luego se explotó la mina de la Rosario, que fue nacionalizada en el gobierno de Antonio Guzmán y luego fue privatizada ahora la tiene Barrick Gold, antes la tenía la empresa Placer Dome. Después que fue nacionalizada por el Antonio Guzmán, el PRD, Balaguer volvió a privatizarla, creo que en el 2000, no sé qué año fue, no recuerdo bien. Cuando volvió Balaguer en el 90, por ahí. Entonces, ¿quiénes son los Rosarios? En el 1980, una compañía norteamericana se formó bajo el nombre de Rosario Mining Company, lo que le decía de Honduras, para trabajar en la mina El Rosario en Honduras. En el 1975, esa empresa cerró y luego de varios dueños, como yo le decía, Placer Dome y la Barrick, entonces esa empresa que originalmente estaba en Honduras fue que le dio el nombre, porque eso se nacionalizó con el nombre de La Rosario, por esa empresa de Mining Company, Rosario Mining Company de Honduras. Eso no tiene que ver nada con los hermanos Jacinto y los hermanos Jacinto y Celedonio. Eso no tiene que nada que ver con eso. Ahora, ¿qué pasa?
que según la historia que vende el señor Puerto Real, los hermanos Celedonio y Jacinto tenían tanto dinero, ellos di que sacaban el oro, oigan esta vaina, ellos di que sacaban el oro desde Cotuí por el puerto de Samaná, oigan. Entonces sacaban el oro en tortas de casabe, en esa vaina. Di que los hermanos, estos hermanos Celedonio, en tortas de casabe, y lo mandaban y lo exportaban a Europa. Y ellos fueron acumulando una gran cantidad de dinero en los bancos europeos. Y ese dinero estaría en Suiza. Esa es la historia que vendían ellos. Entonces, que toda la familia, todo el que se apellide Rosario, tiene derecho a reclamar esa herencia. Entonces, todo el que se apellidaba Rosario, él le cobraba entre 15 y 25 mil pesos para darle un poder de participación en la herencia que él pretendía cobrar con apoyo del Estado Dominicano. Díganme si ese tigre no es un verdugo. Incluso hay vinculaciones con el Banco de Reserva en ese reclamo, porque él tenía su cuenta y todo, y la gente depositaba los cuartos ahí y todo. Obviamente, cuando Jenny Berenice era fiscal, ahí, porque lo que está haciendo Rosalba Ramos es una continuidad de un expediente que lo originó, que originalmente lo inició Jenny Berenice. Jenny Berenice decía que ellos no llenaban los requerimientos de una demanda formal en herencia, que lo que estaba haciendo Puerto Real no llenaba los requerimientos de la ley para reclamar una herencia. Sobre todo una herencia que estaba depositada en bancos de países extranjeros, de otros países, ¿no? Que ella decía que eso no era legal lo que estaba haciendo. Y aún así, el tipo seguía captando dinero del público, que es el problema que él tiene. Pero además de que él estaba captando dinero del público, había un público que le estaba creyendo. Y aquí viene la primera enseñanza de este tema. Señores, ¿qué es el liderazgo? ¿Qué somos los seres humanos? Yo digo, lo dije en Sol la semana pasada, que para mí la religión no es más. La religión que un proceso o un recurso de seguridad mental. Así como nosotros tenemos seguridad física y formamos parte de un Estado que nos protege para que no nos matemos uno con otro, y a una autoridad que aplica la violencia para defender a la mayoría, al interés general, asimismo nosotros necesitamos una seguridad en nuestra mente para darle respuesta a las preguntas a las cosas que nos pasan y que nosotros no le conocemos una respuesta. Entonces hay gente que sabe capitalizar esas necesidades mentales, esos miedos que nosotros tenemos. Entonces, Kenneth Galbraith, que es un autor, ya murió, norteamericano, creo que norteamericano, canadiense, no sé, que era economista y sociólogo, tiene un libro que se llama La anatomía del poder. Ese libro me lo recomendó Lionel hace mucho tiempo. Y Kenneth Galbraith dice que la gente sigue a los líderes por tres motivos: o por conveniencia, o por miedo, o por admiración. Que no hay otra razón para seguir un líder o una líder que no sea uno de esos tres: o por miedo, o por conveniencia, o por admiración. No hay otra razón de liderazgo que no sean esos tres. En el caso de la familia Rosario, ¿por qué la gente creía en Johnny Puerto Real? Porque les convenía creer. Entonces, todo el que se apellide Rosario dice, mierda, no todo, pero la mayoría dice, mierda, por aquí hay la posibilidad de yo buscar unos cuartos. Déjame leer la historia. Y cuando tú lees historia, mi hermano, eso está hilvanado de una forma fantástica. Independientemente de que el tipo sea un charlatán,
El tipo tenía una historia convincente que te llevaba a creer por conveniencia. ¿Qué ustedes creen que es el dinero? Y ustedes verán por qué yo hablando de la religión como un procedimiento de seguridad mental. ¿De dónde ustedes creen que viene el dinero? Antes el dinero no existía. Entonces lo que se hacían era intercambio de un bien por otro. Yo produzco leche porque tengo vaca y tú produces pan porque tú tienes un horno. Tú me das pan y yo te doy leche. Yo produzco carne porque tengo vaca y la sacrifico y tú produces sal porque tú vives cerca de una fuente de sal, ya sea de mina o del mar, y tú evaporas el agua y tiene la sal. Entonces la sal arropa la carne e impide que la carne se pudra y se conserve. Así es que hacen los jamones, esos que nos gustan, los jamones serranos. Lo exprimes y lo metes en sal y así entonces no se deteriora la carne, se conserva. Entonces tú me das carne y yo te doy sal. Así era antes, hasta que empezaron a acuñarse monedas. Pero llegó un punto en que cargar muchas monedas era incómodo y era muy riesgoso porque te podían matar para quitártelas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron las sociedades más primitivas? Te dieron un certificado que te autorizaba a portar, te autorizaba como portador de una cantidad de moneda que tú le depositabas en resguardo. ¿A quién? Al Estado. Y el Estado autorizaba a un banco a tener tu dinero guardado. Entonces, lo que se te daba a ti era un papel. Doy fe y certifico que este billete tiene categoría de pago para todas las actividades por valor de 100 pesos. Esos 100 pesos están depositados en oro, en moneda de oro en el banco tal. Pero doy fe y certifico, la finanza viene de la fe, de la creencia. Ven, de ahí es que viene el sistema financiero del concepto de fe, del concepto de creer. Tú me garantizas que tú me vas a dar un certificado, este billete, y este billete equivale a lo que yo tengo, a las monedas que yo te di a guardar. Y tú por guardarme esas monedas me vas a cobrar una pequeñísima comisión. O al contrario, me vas a pagar una pequeñísima comisión. Porque en Suiza tú tienes que pagar para guardar el dinero. Aquí te pagan por guardártelo. Es interesante esa vaina. Pero al final, en el fondo, la constante es la fe, la creencia. Por eso es que yo lo vinculo con la religión. Esa necesidad que nosotros tenemos los humanos de creer en los demás, que no la tiene ningún otro animal, porque no tienen religión, porque no tienen conciencia, porque no construyen pensamiento, porque no tienen la capacidad de analizar el entorno sobre la base del cálculo que nosotros tenemos. Lo hacen de manera primitiva. El caballo, si pasa por un sitio donde le ocurrió algún daño, cuando va a pasar se acuerda y sabe que hay problemas. Muchos animales tienen esa capacidad de memoria básica, pero el ser humano no. El ser humano construye escenarios, construye posibilidades, hace estudios de factibilidad en milisegundos. Y tiene esa necesidad de creer. Y eso es lo que aprovecha la economía. Y la familia Rosario, este señor Puerto Real, perdón, tuvo esa capacidad de lograr que muchísima gente creyera en él.
Para mí los estaba estafando. Para mí el señor Puerto Real era un tipo, era un estafador. Porque no es verdad que eso existe. Y aún existiera, no es verdad que todos son herederos por llamarse Rosario. Y él le cogía cuarto a todo el mundo, entre 15 y 25 mil pesos. Y reunió muchísimo dinero. Y toda esa gente está amarrado. Lo que pasa es que cuando no es lo mismo tú amarrar una gente con 1 millón de pesos que tú amarrar 1000 gente con 1000 pesos cada uno. Si tú amarras a una gente con 1 millón, esa gente es capaz de matarte para buscar tu cuarto, o te demanda, o te persigue judicialmente. Pero si tú agarras y engañas 1000 gente con 1000 pesos, tú tienes el mismo 1 millón de pesos. Pero por 1000 pesos lo más probable es que nadie te persiga. Lo más probable es que nadie te demande. Porque demandarte vale más que los 1000 pesos. Entonces él captaba entre 15 y 20 mil pesos, habría que hacer una demanda colectiva, por eso lo está persiguiendo el Estado, porque era un esquema de fraude. Ahora la historia para mí, fantástica, viejo. O sea, tú coges esa vaina y lo guionizas bien y tú tienes una película, tú tienes una historia que tú la puedes vender en formato de cine, en formato de serie, en formato de teatro, en formato de libro, en lo que tú quieras. Esa es una historia, una de las grandes historias que se ha construido en la cultura dominicana. Y desde ese punto de vista es que yo la veo. Ese tipo es un líder porque puso a cientos y cientos y miles de personas a creer en su historia. Independientemente de que el señor Puerto Real sea un estafador, que el Ministerio Público lo está acusando de estafa o de abuso de confianza, yo no sé. Ese tipo es un líder, porque lo primero que tiene que hacer un líder es lograr que las personas de su grupo meta crean en él.